investigación científica es un pilar fundamental para el progreso de la sociedad. Desde la antigüedad, la curiosidad innata del ser humano lo ha llevado a observar, experimentar, explorar y buscar respuestas a los fenómenos que lo rodean. Esta búsqueda sistemática de conocimiento, que hoy en día conocemos como investigación científica, es la fuerza motriz de muchos de los conocimientos y avances que ha tenido nuestra sociedad. Por ende, el día de hoy, mis compañeros Natalie Navas, Luis Ramírez, Alejandra Vargas, María León, Luis Romero, José Alejandro y mi persona que les habla, Hala Karawani, vamos a estar dándoles una breve explicación acerca de la investigación científica y los pasos que conducen a la misma. Sin más preámbulos, vamos a empezar. En primer lugar, ¿qué es la investigación científica? La investigación científica es el proceso sistemático, riguroso, el cual orienta para generar nuevo conocimiento, resolver problemas y comprender fenómenos con el objetivo de obtener evidencia empírica y objetiva para respaldar las afirmaciones y explicaciones. Ahora bien, ¿cuáles son los procedimientos que nosotros tenemos que seguir para llegar a una investigación científica? En primer lugar, tenemos a la portada, que es la primera página de un trabajo de investigación, tesis o proyecto académico. Su función principal es presentar de manera clara y formal la información básica del documento. Aunque a menudo se considera un elemento secundario, es fundamental en la metodología de la investigación. No solo establece el tono del trabajo, sino que también cumple funciones prácticas que facilitan la identificación y comprensión del documento. Ahora bien, seguidamente a la portada tenemos a la introducción, que la introducción no es más que ni menos que una de las secciones más importantes del trabajo de investigación. Su propósito es presentar al lector el tema con claridad que se va a tratar, establecer el contexto y justificar la relevancia del estudio. En esta sección se debe captar el interés del lector y proporcionarle una visión general que le permita entender la dirección del trabajo. Ahora bien, hablemos más de los capítulos del trabajo de investigación. El trabajo de investigación consta de 5 capítulos, siendo el primero el capítulo 1. En el capítulo 1 es considerado de los capítulos más importantes, porque es en donde se formula como tal el problema y el objetivo de la investigación. Entonces, el problema viene siendo la situación, fenómeno o cuestión que se desea explorar, comprender o resolver. Es el punto de partida de cualquier investigación y debe ser formulado de manera clara y específica. Ahora bien, este problema del cual hablamos hay que plantearlo, y ese sería el siguiente paso del capítulo 1, que es el planteamiento del problema, que se refiere a la sección donde se describe y se contextualiza el problema que se va a investigar. En esto entran elementos claves, que es la descripción del problema, en donde describimos el problema de estudio, el contexto del problema, la importancia del mismo, y también se formulan preguntas que se esperan responder al final del estudio. Ahora bien, hablemos un poco más de las características de este planteamiento del problema. Es importante que en el planteamiento del problema haya claridad. El planteamiento debe ser claro, comprensible, evitando ambigüedades que puedan confundir al lector. Tiene que ser específico, debe estar bien definido, y ser específico lo que permite un enfoque claro y evitar generalizaciones, pues. La relevancia. El planteamiento del problema debe ser significativo y permitente para que en el campo de estudio abordando cuestiones que merecen ser investigadas. Contextualización. Es fundamental situar el problema en un contexto adecuado, proporcionando antecedentes que ayuden a entender su importancia. Ahora bien, hablemos del siguiente procedimiento después del planteamiento del problema, que viene siendo la justificación de la investigación. Esta es una sección muy importante y crucial en cualquier proyecto de investigación. Esta explica las razones por las cuales se lleva a cabo el estudio. En esta parte se responde a la pregunta, ¿por qué es importante investigar del tema? En esta sección del proyecto tenemos que explicar bien la importancia de nuestra investigación y por qué es importante abordarla. ¿Qué aporte le puede dar a la humanidad, a la sociedad,
que implique que sea de vital importancia investigarlo, desarrollar el proyecto. Objetivos de la investigación. Después de la justificación siguen los objetivos de la investigación, que son no más ni menos que las declaraciones claras y precisas, que describen lo que se espera lograr en un estudio. Ahora bien, en una investigación vamos a tener dos tipos de objetivos. Los objetivos generales, que son una declaración amplia que resume la meta principal de la investigación. Este objetivo establece el propósito global del estudio y proporciona una visión general de lo que se espera lograr. Y tenemos a los objetivos específicos, que estos desglosan el objetivo general en metas más concretas y alcanzables. Cada objetivo específico debe ser medible y alcanzable y debe contribuir al logro del objetivo general. Objetivo de la investigación. Tenemos a los alcances de la investigación, tenemos que son límites y son los límites de dimensiones que un estudio puede abarcar. Definen un contexto en el cual se desarrollará la investigación, especificando que son aspectos que se van a investigar, los cuales no se incluirán y cuáles serán el enfoque general del estudio. Esto lo podemos subdividir en tres, que podemos ser como un contexto, una variable y una temporalidad. Ya definiendo cada concepto sería que un contexto es el entorno en el que se puede llevar a cabo la investigación, sea de la forma que sea social, sea geográfica o temporal. Y cuando vamos a las variables se especifica que van a considerar qué es lo que se va a considerar en un estudio. Cuando ya vamos a la temporalidad se indica que es el periodo durante el cual se llevará a cabo la investigación. Avanzando más en estas mismas, quiero ya entrar en un tema que son cuáles limitan a todas estas opciones, o qué es lo que realmente limita a la investigación que estamos realizando, que son aquellos factores o condiciones que restringen el alcance, la validez o la generalización que esta misma también pueda tener. También los resultados de un estudio, que estas son limitaciones que pueden surgir de diversas fuentes como el diseño del estudio, la metodología utilizada, la disponibilidad de recursos o el tiempo, e incluso también la naturaleza del fenómeno que se está estudiando. Ahora, entrando ya al capítulo 2, que tenemos nuestro marco teórico, que constituye el sistema coherente y estructurado por la lógica de conceptos, teorías y conocimientos que sirven en base para comprender, analizar e interpretar el problema de la investigación. En este tenemos algunos cuantos que quiero nombrar. Si vamos a lo que es cómo se sustenta la investigación y proporcionar un fundamento sólido y conceptual para un estudio, ya sea o también delimitar el problema y ayudar a enfocar el problema de investigación dentro de un contexto teórico es más específico del mismo, orientar la formulación de hipótesis y facilitar la construcción de proposiciones, tentativas, relaciones entre las variables. Como tenemos que también proporcionar un lenguaje común, que ya se establece como los conceptos y términos claves utilizadas a lo largo de la investigación. También tenemos cómo se evitan las repeticiones innecesarias, ya que permite identificar lo que es bien sabido, o también sobre un tema en donde falta contenido, donde también inspira nuevas líneas de investigación, o también a partir de revisión de literatura ya existente, las cuales surgen nuevas preguntas y enfoques de todo esto. Vámonos a los antecedentes. Estos son más que todo como lo previo, ¿no? Como las investigaciones previas que tenemos, ya sean artículos científicos o también tesis donde abordan directamente o indirectamente también un problema. Más que todo lo que estamos investigando, no siendo como un resumen de todas las investigaciones, sino de seleccionar aquellas que son como lo más importantes y realmente nos aporten a nuestra investigación. Como podemos tener las revistas científicas especializadas en el campo de estudio, autores reconocidos en la materia, publicaciones de ponencias, exposiciones de universitarios como tesis doctorales o de maestría, base de datos académicos como puede ser Scopus, El Cielo, Google Scholar, entre muchas otras más. Ya yendo a las bases teóricas, estas son un conjunto de conceptos, principios y leyes que nos van a proporcionar un fundamento para una investigación. Estas mismas constan con una naturaleza que son las bases de las mismas y las podemos dividir entre unas cuantas, que son 4. Cómo explicar el por qué ocurre el fenómeno, interpretar los resultados, cómo sugieren las variables y aspectos relevantes de observar y medir, y predecir comportamientos y resultados. También tenemos las bases legales, que son el conjunto de leyes, reglamentos, secretos, resoluciones, normas o cualquier otro instrumento jurídico que nos sustente para lograr nuestros objetivos.
especialmente los que son más relevantes de ciencias jurídicas, sociales o en nuestro caso, lo que puede ser de educación y la salud. Y también tenemos los términos básicos que son los glosarios de conceptos, los cuales son clave utilizados en la investigación que podrían generar ambigüedad o tener distintas interpretaciones. El propósito de esto es asegurar que tanto investigador como lector comprendan los términos de la misma manera, garantizando calidad y precisión en el estudio. Un ejemplo de esto es el lenguaje que podemos tener nosotros los médicos al comunicarnos entre nosotros mismos. Y ya para ir cumpliendo mi punto, tenemos el marco metodológico, que es la sección de investigación en el cual se describe de manera sistemática y detallada el cómo se va a realizar un estudio que está guiado con recolección, procesamientos y análisis de los datos, asegurando la rigurosidad y la replicabilidad de la investigación. Esas se conforman en algunos tipos que pueden ser según su alcance, según su diseño, según su propósito y según su enfoque. Exploratoria, que según el centro del alcance, descriptiva, explicativa y correlacional, según su diseño, que vendría siendo la longitudinal, transversal, puede ver la cuasi experimental y experimental, y si nos vamos según su propósito puede ser la básica o pura o aplicada, o según su enfoque cuantitativa o mixta. Todo eso de nuevo. Para poder continuar con nuestro capítulo número 3, debemos hablar sobre el ámbito de la delimitación de la investigación. Para realizar esto, debemos hablar de una población y subsecuentemente de una muestra. La población es el conjunto total de todos los elementos, los cuales pueden ser individuos, objetos o incluso eventos que poseen una característica común que nosotros deseamos investigar, mientras que la muestra es solamente una porción o un subconjunto que representa a esta población, ya que en la práctica no es posible investigar sobre el 100% de nuestra población y tomamos solamente una porción más pequeña para poder realizar nuestra investigación. Cuando nosotros aplicamos nuestro instrumento de investigación, debemos asegurarnos de que este tenga tanto validez como confiabilidad. La validez nos dice que, en pocas palabras, este instrumento debe representar fielmente al fenómeno o atributo de interés que estamos investigando, sin que observemos desviaciones o errores en el sistema a la hora de compilar los datos. Mientras que la confiabilidad nos dice que debe haber una consistencia y precisión a la hora de recibir nuestros datos, que cuando apliquemos este instrumento de manera repetida obtengamos datos similares, representativos, que no sean afectados por factores externos o errores. Algunas de los instrumentos o técnicas para recolectar datos que tenemos pueden ser los cuestionarios, encuestas o entrevistas, que tienen un enfoque algo más en el campo y algo más personal. También podemos realizar una observación, grupos focales o un análisis documental de nuestra población o nuestra muestra para poder recopilar la información. Y por último, si queremos comprobar una hipótesis o descartar una teoría de nuestra investigación, podemos realizar un experimento. En cuanto a las técnicas de análisis de datos, encontramos que hay un rango verdaderamente amplio de estas, las cuales varían desde un enfoque más cuantitativo que nos permite recopilar nuestros datos y extraer números y estadísticas sobre estos para poder crear un análisis, así como darles enfoques algo más personales o algo más a profundidad, como pueden realizar un análisis descriptivo, diagnóstico o predictivo. También podemos realizar enfoques basados en los datos que nos permitan predecir cómo este problema se pueda ver en el futuro, como pueden ser el prescriptivo o el de series temporales. Además de estos tenemos otros, como el bien conocido método científico, que nos permite formular hipótesis y comparar los datos que obtenemos contra estas para poder descartarlas, así como otros tipos de análisis, como lo pueden ser el análisis de contenido, el temático, el cualitativo o incluso el narrativo. Una vez tenemos nuestro análisis de datos, pasamos al capítulo número 4, donde vamos a generar la descripción de los resultados. Esto no es más que presentar los resultados obtenidos utilizando nuestra técnica de análisis de datos sin añadir ningún tipo de explicación o interpretación a estos, simplemente presentando los datos de manera puramente numérica o de resultado. Y
Para finalizar nuestro trabajo, en el capítulo número 5, damos las conclusiones y recomendaciones. Esto no es más que con los resultados obtenidos, compararlos a nuestros objetivos específicos planteados al inicio del trabajo y demostrar lo que se logró en cada uno de estos específicos. Además de añadir recomendaciones para que en futuros trabajos no se cometan los mismos errores que en el nuestro, así como recomendaciones prácticas a la hora de aconsejar a las personas que son afectadas por el enfoque de nuestra investigación. Para poder concluir nuestro trabajo de investigación es de suma importancia que agreguemos las referencias bibliográficas al final de este. Estas referencias bibliográficas son el conjunto de obras literarias, documentos en línea, publicaciones o citas que nosotros hayamos incluido a la hora de realizar nuestro trabajo para dar crédito a sus autores, usualmente utilizando las conocidas como normas APA. Este ha sido el final de nuestro trabajo sobre, valga la redundancia, los trabajos de investigación. Esperemos que esta ponencia haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.